Buenas noches, alumnos. Vamos a dar 5 minutos para que se conecten todos sus compañeros, ¿ya? Sí, doctora, buenas noches. Bien, entonces empezamos, ¿ya? A ver,
el tema de hoy es trauma obstétrico. Es un tema bastante corto, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Bien, la definición entonces de trauma obstétrico van a ser todas aquellas lesiones producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas, ya sea fuerzas de compresión o de tracción, que ocurren durante el trabajo de parto. ¿Ya? Estas lesiones no siempre pueden ser evitables y pueden ocurrir a pesar de tener un óptimo manejo del trabajo de parto. Hay algunas lesiones que no están dentro de lo que es trauma obstétrico y son aquellas como por ejemplo la amniocentesis, la obtención de una muestra sanguínea, las maniobras de resucitación neonatal o patologías maternas que no están consideradas dentro de trauma obstétrico. Por ejemplo, en una amniocentesis, la probabilidad de pinchar o de lesionar al bebé no está contemplado dentro de trauma obstétrico, ¿no? Por ejemplo, un hematoma por una muestra sanguínea para el bebé no está dentro del trauma obstétrico, ¿no? Igual, las maniobras de resucitación neonatal, como por ejemplo fractura de algunas costillas o hematomas a nivel torácico, no está considerado dentro del trauma obstétrico, ¿ya? La incidencia, bueno, generalmente depende del tipo de la lesión y bueno, la más común, la mayor predominancia es el caput succedaneum y el cefalohematoma. Ambas tienen que ver y se producen durante el trabajo de parto, ¿no? Bueno, actualmente se ha visto que el trauma obstétrico ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque ha habido una mejora para la detección de algunas patologías que puedan producirla, ¿no? Por ejemplo, actualmente tenemos la ecografía, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, un bebé que es macrosómico, un bebito grande, tiene mayor riesgo de trauma obstétrico. Entonces, si yo le hago una ecografía antes a la paciente y sé que ese bebito es un bebito macrosómico por encima de los 4 kilos, obviamente ya no va a ser parto vaginal, tendría que hacer cesárea. Entonces, muchas veces el aumento de las cesáreas ha mejorado o ha hecho que estas lesiones sean cada vez menos. Bien, entonces, los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo maternos, factores de riesgo fetales y factores de riesgo en el parto. En cuanto a los factores de riesgo maternos, tenemos una mamita primípara, ¿no? Primer embarazo, mamás de talla baja, menores de 1,45 o anomalías pélvicas, ¿no? Digamos una pelvis estrecha. Entonces, esas son las condiciones por las cuales la mamita no podría dar o podría haber un parto o un trauma obstétrico. En cuanto a los factores de riesgo fetales, ¿no? La macrosomía fetal va de cabeza, ¿no? Macrosomía fetal, bebitos que pondrían más de 4 kilos. No se recomienda parto vaginal. Bebés o recién nacidos pretérmino, ¿no? Con bajo peso, también pueden hacer. ¿Por qué hacen traumatismo obstétrico o traumatismo estos bebitos, los recién nacidos pretérmino? Porque se pueden disociar y a la hora de hacer distocias pueden generarse justamente, por ejemplo, un cefalohematoma, ¿no? Que son las condiciones más comunes en estos bebitos recién nacidos pequeños, ¿no? Bebitos con macrocefalia, embarazos gemelares, anomalías fetales, como por ejemplo una gastroquisis, pueden condicionar a traumas obstétricos. Y ya está. Y bueno, básicamente el otro factor de riesgo y también importante es los que se producen durante el trabajo de parto, ¿no? Presentaciones anómalas, ¿no? Por ejemplo, la presentación podálica, que es la que tiene 4 veces más incidencia de sufrir traumatismos obstétricos. Maniobras obstétricas, como por ejemplo la gran versión externa, ¿no? La gran versión externa consiste en, si yo tengo una paciente que el bebito está en posición podálica, la gran versión externa consiste en masajear la barriguita y hacer que ese bebito sea cefálico. Entonces, ¿qué es lo que puede condicionar eso? Que al momento de que se haga un masaje puede ser muy brusco y podría lesionar no solo al bebé, sino podría condicionar que también haya
hematomas a nivel de la placenta o incluso desprendimientos de placenta, ¿no? Partos instrumentados, ¿no? La aplicación o el uso de forces, vacuum, actualmente ya no se usan. Sin embargo, en provincia probablemente todavía se pueda usar y podrían generar algunas lesiones en el bebé. Bueno, un periodo expulsivo rápido o muy prolongado también, y las distocias, ¿no? Distocias de hombros, distocias de presentaciones. Vamos a actualmente clasificar, ¿no? Existen distintos tipos de traumatismos obstétricos, entre los cuales tenemos los traumatismos cutáneos, los musculares, los osteocartilaginosos, las lesiones del sistema nervioso central y periférico y las lesiones de los órganos internos. Y bueno, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? En cuanto a los traumatismos cutáneos, los más comunes que tenemos son justamente estos tres: petequias, adiponecrosis subcutánea y las laceraciones. En cuanto a las petequias, tenemos que son pequeños hematomas que aparecen en la parte fetal, o sea, en el bebé, estos puntitos que se ven acá. ¿Y por qué son causadas? Porque hay un aumento de la presión ya a nivel torácica. Entonces, cuando este bebito aumenta esa presión durante el paso del canal de parto, van a producirse estas lesiones en el bebé. Usualmente son transitorias, no requieren tratamiento y solo es observación. La adiponecrosis subcutánea es una lesión, básicamente es una lesión indurada que está circunscrita a la piel y a los tejidos adyacentes, ¿no? La localización, básicamente, donde se produce la lesión. ¿Ya? Y bueno, aparece con mayor frecuencia entre el sexto al 10.º día de nacido del bebito, tampoco requiere tratamiento y usualmente se resuelve de manera espontánea al cabo de algunos meses, 2 a 3 meses aproximadamente. Y las laceraciones, usualmente se suelen observar en heridas por corte de bisturí, en cesáreas, por ejemplo, ¿no? Donde la localización más frecuente que es a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Los traumatismos musculares, entonces, ahora. El más común es el hematoma del esternocleidomastoideo. Y bueno, suele aparecer en partos traumáticos, especialmente en la presentación podálica y en aquellos en los que hay una hiperextensión del cuello con la aplicación de forces o espátulas, ¿no? Que van a generar esta lesión en el cuello del bebito. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una tumoración aquí a nivel del tercio medio del músculo esternocleidomastoideo. Usualmente es indolora, es unilateral en un solo lado y bueno, se suele ver hasta más o menos la segunda semana de vida del bebito. El tratamiento igual es solo observación, no necesita tratamiento, no necesita drenaje tampoco. Ahora sí, los traumatismos osteocartilaginosos. Los principales, aquí tenemos al cefalohematoma y el caput sucedáneo. ¿Ya? En estos dos sí tendremos que incidir un poquito más y saber bien las diferencias de ambos. ¿Ya? Así tenemos que, por ejemplo, el cefalohematoma básicamente consiste en una tumoración blanda, visible a partir de la segunda o tercer día posparto. Su origen usualmente es una extravasación de la sangre superióstica, siendo el lado más frecuente o la localización más frecuente a nivel del parietal derecho. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta como una masa fluctuante, asintomática, generalmente única, está circunscrita por las suturas craneales, replicando la forma del hueso afectado, ¿no? Si les dije que predominantemente a nivel de parietal derecho va a dibujar esa forma del parietal derecho, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo hacemos con la radiografía craneal. En algunos casos, casi un 15 o un 25% de los casos, este cefalomatoma se puede asociar a fracturas craneales.
Entonces, sí es importante por tal motivo realizar una radiografía para descartar que haya una fractura craneal, ¿no? ¿Qué más? Tratamiento. Si es que no hay fractura craneal, el tratamiento es observación, no requiere tratamiento. Suele desaparecer al cabo de 2 a 3 meses de vida del bebito y, bueno, la conducta, como ya les dije, es expectante, ¿no? El caput sucedáneo, ¿qué va a ser? Este va a ser una lesión que es dentro de todas, la más frecuente, ¿ya? Y consiste básicamente en un edema o en una tumefacción mal delimitada que aparece en la zona de presentación en partos cefálicos, ¿no? Aparece inmediatamente posterior al parto, ¿ya? Y sobrepasa la línea media, sobrepasa las suturas, ¿no? A diferencia del cefalomatoma, como les dije, que este sí respeta las suturas. Al igual que el cefalomatoma, esta no requiere tratamiento médico y remite más o menos hacia la segunda mitad perdón, hacia la segunda semana de parto de la mamita. Entonces, vamos a tener ahora acá este cuadrito en el cual vamos a ver las diferencias entre caput succedaneum y cefalomatoma. La forma de inicio, como les dije, en el caput succedaneum ya es durante el parto, ¿no? Incluso cuando hacemos un tacto vaginal en una paciente que está con 10 de dilatación, ya podemos palpar el caput sucedáneo, ¿no? El cefalomatoma puede ser horas después, hasta 2, 3 días después del parto. ¿Quién respeta las suturas? El cefalomatoma. El caput succedaneum no. La resolución, el caput sucedáneo en algunos días y el cefalomatoma hasta 3 meses podría ser. ¿Cómo se va a visualizar la piel? En el caput succedaneum puede estar equimótica o levemente enrojecida. Y en el cefalomatoma la piel va a estar normal. El estado general en el caput succedaneum es bueno, normal. Y en el cefalomatoma podría haber dolor. Entonces, con base a esto, en estas tres imágenes, este de acá, la primera imagen, vendría a ser lo que es respeta suturas, parietal derecho, entonces es un cefalohematoma. En esta imagen de acá, tenemos que no respeta suturas, ¿no? Está todo, la piel acá, aunque no se ve, está el pelito, pero acá está un poco más roja. Entonces, esto vendría a ser un caput sucedáneo. Y esto vendría a ser un cefalometoma bilateral, ¿no? Respeta suturas. Acá estamos viendo cómo respeta ambas suturas, ¿ya? Esto es importante también porque aquí podemos preguntar, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer algún ejemplo, ¿no? Paciente recién nacido de 1 hora de parto vaginal, cefálico, ¿no? Que presenta una lesión em, que no respeta suturas, que de color equimótica al examen físico, ¿no? Y no le genera dolor, ya está. Entonces, diga usted el diagnóstico, ya saben que es capus succedaneum. Igual, ¿no? Puede ser con cualquiera de los dos. Bien, entonces, también vamos a ver a nivel otro tipo de fracturas, ¿ya? Como por ejemplo las fracturas craneales, las fracturas de clavícula y las fracturas de huesos largos, que también se pueden producir durante un trabajo de parto. En cuanto a las fracturas craneales, usualmente son infrecuentes, ya que los huesos de los recién nacidos están menos mineralizados y son un poco más compresibles, ¿ya? La más frecuente de todas son las fracturas lineales y estas no se asocian usualmente a depresión ósea. En general, bueno, tienen un buen pronóstico, no requieren tratamiento y la curación se produce de manera espontánea hacia más o menos 2 meses, ¿no? 8 semanas posparto. Como debe ser el seguimiento con una radiografía de cráneo, ¿no? Y las fracturas craneales que son con hundimiento están asociadas a la utilización usualmente de
forceps o vacuums, ¿no? A una desproporción cefalopélvica. Siempre cuando hay una fractura craneal con hundimiento, se debe evaluar la presencia o, mejor dicho, el déficit neurológico en este recién nacido, ¿no? Tenemos que evaluar también que no haya signos de hematoma subdural, de hipertensión endocraniana, ¿no? Y en el caso de que existan alguna de estas complicaciones, es necesario ya la reducción, pero de manera quirúrgica, ¿no? Estamos hablando solo en fracturas craneales con hundimiento, ¿no? Pero las más frecuentes ya les dijimos que eran las lineales. Las fracturas de clavícula. Estas sí son las lesiones óseas más frecuentes. Se producen casi entre un 1 a 2% de todos los recién nacidos, ¿ya? Y básicamente se produce porque hay una dificultad del paso del diámetro biacromial, ¿ya? Por el canal de parto. Entonces, la clínica que nosotros vamos a observar va a ser deformidad y crepitación a la palpación de la lesión. Existen dos tipos de fracturas de clavícula, las no desplazadas o en tallo verde y las desplazadas. Las fracturas no desplazadas o en tallo verde suelen ser las más frecuentes, suelen ser asintomáticas y se diagnostica por la aparición de un callo a nivel de la fractura, alrededor de más o menos la semana o el día 7 de vida. En cuanto a las fracturas desplazadas, ya producen una disminución del movimiento del brazo del lado afectado. Hola, ¿qué pasó? Uh, Apaguen el audio, por favor. Ya. Las fracturas desplazadas van a producir disminución, como les estaba diciendo, del brazo del lado afectado. Va a haber un reflejo de moro incompleto y también suele haber una crepitación, a lo que se le llama signo de la tecla. El pronóstico en ambos casos es bueno y se suele remitir hacia los 2 meses con una inmovilización ligera del bracito. Bueno, en cuanto a las fracturas de huesos largos, acá tenemos los más frecuentes, van a ser el húmero y el fémur, ¿no? Se suelen producir por la tracción de estos miembros a nivel, o mejor dicho, en los partos distóxicos, ¿no? Usualmente en presentaciones podálicas, ¿ya? En el caso que se tenga una fractura del húmero, este se va a fijar y se va a hacer un vendaje, ¿no? Que dura aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Y en el caso del fémur, si es que hubiera una fractura de este, también se aplica una tracción por suspensión durante 2 semanas. Y después de eso, remiten. Ok, ahora tenemos las lesiones del sistema nervioso central. Aquí en las lesiones del sistema nervioso central tenemos básicamente a la hemorragia subdural, la hemorragia subaranoidea, la hemorragia periventricular, hemorragia cerebelosa y las lesiones medulares. Entonces, en cuanto a en general, a las lesiones del sistema nervioso central, básicamente, como hemos descrito, son hemorragias intracraneales y suelen constituir una de las lesiones más graves, ¿no? Que se pueden ocurrir. Estas lesiones del sistema nervioso central, cuando se presentan, suelen ser graves. De acuerdo al tipo de localización de esta hemorragia, nos va a dar algunos síntomas, ¿no? Y pueden dividirse, como ya les he explicado, en estas. Entonces, vamos a ver qué es la hemorragia subdural. La hemorragia subdural de todas es la menos frecuente, pero es la más grave. Entonces, se produce con mayor frecuencia en partos precipitados, en primíparas, en partos en los cuales se ha aplicado o se ha utilizado forceps, ¿ya? Y en fetos grandes, fetos macrosómicos. Usualmente se localizan sobre los hemisferios cerebrales y en la fosa posterior. La clínica usualmente depende de la ubicación y de la cantidad de esta hemorragia. Bueno, en la mayoría de los casos el tratamiento suele ser un drenaje quirúrgico, ya
¿Para qué? Para disminuir las complicaciones. Y esa complicación o la complicación más severa vendría a ser una hidrocefalia comunicante y una focalidad neurológica permanente en este bebito, ¿no? Los bebitos que focalizan ya ahí quedan. Entonces, la hemorragia subaranoidea. De todas, esta es la más frecuente. 30% de todas las lesiones del sistema nervioso central vendrían a ser hemorragia subaranoidea y usualmente viene a ser secundaria a situaciones de hipoxia por un mecanismo venoso. La clínica es básicamente silente, se diagnostica por una ecografía. em, Podemos encontrar en algunos casos más severos convulsiones o crisis de apnea y el tratamiento es básicamente sintomático, ¿no? Se supone que debe haber una curación de manera espontánea. Se reservan los casos quirúrgicos solo para lesiones graves, ¿no? Cuando la hemorragia subaranoidea es bastante grande. En cuanto a la hemorragia periventricular, ya, esta lesión básicamente es típica más que todo en bebitos prematuros y esto se debe por situaciones de hipoxia. La clínica básicamente es muy grave, la mortalidad es elevada, con casi un 80% de estos bebitos no sobreviven, ¿no? En cuanto a la hemorragia cerebelosa, es infrecuente, también está asociado a partos prematuros, ¿no? Partos traumáticos, ¿ya? Y en la clínica que vamos a ver, apnea y disminución del hematocrito. También, al igual que el anterior, tiene un mal pronóstico. Y en cuanto a las lesiones medulares, bueno, se asocia básicamente a partos podálicos, prematuros y al uso de herramientas como forceps, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí esta se va a producir básicamente porque hay un estiramiento medular con una parálisis flácida que puede afectar a la función respiratoria. En esta no existe un tratamiento y las lesiones son básicamente irreversibles. Bien, ahora vamos a ver traumatismos del sistema nervioso periférico. Aquí tenemos una importante que es la parálisis del nervio facial. La parálisis del nervio facial es la más frecuente de todas las lesiones a nivel de los de nervios periféricos, con una incidencia de 1 a 2 de cada 1000 nacidos vivos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? O esta lesión se va a producir básicamente porque hay una compresión del nervio en la salida del orificio estilomastoideo, ya sea por el uso de forceps o por de repente la pelvis no es una buena pelvis, una pelvis mala, entonces puede producir estas lesiones. ¿Cómo vamos a ver? Se manifiesta básicamente como una parálisis facial, generalmente unilateral, que pone por ejemplo, aquí, miren, la parálisis es unilateral, es esta de lado, desviación de la comisura bucal hacia el lado contralateral, esta es, que se está desviando la comisura labial, y hay una dificultad para cerrar el ojo del lado afectado. Este es el lado afectado, es el lado de la parálisis, no lo mueve. Entonces el ojito va a estar abierto, a diferencia de acá que el ojito está cerrado, ¿no? El tratamiento básicamente consiste en proteger el ojo con algunas gotitas oftálmicas y bueno, el tratamiento quirúrgico solo es para casos excepcionales, ¿no? También suele ser transitoria y bueno, tenemos que observar nada más a este bebito. Bien. En cuanto a las parálisis del plexo braquial, tenemos que son producidas básicamente por una tracción del plexo braquial durante el parto, ¿no? La gravedad depende de los casos, hay de casos muy leves hasta casos muy severos, ¿no? Y depende de qué compromiso de raíces nerviosas tenga, ¿no? Así tenemos que las dos más importantes vendrían a ser la parálisis de Ertug-Chain y la parálisis de Klunk, ¿no? Hay que acordarnos que las parálisis del plexo braquial ocurren más que todo en fetos grandes, en bebés
macrosómicos, ¿no? En bebés que tienen distocias de hombros o en los partos que ha habido distocias de hombros, presentaciones podálicas, ¿no? En las cuales ha sido difícil extraer la cabeza del bebito. Bien, entonces acá tenemos las dos más importantes y que hay que saber diferenciar. Tenemos lo que es la parálisis de Erduchen, ¿ya? La parálisis de Erduchen es una lesión o es un trauma que se produce a nivel de las raíces nerviosas C5 y C6, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Generalmente es unilateral, el brazo va a estar en aducción y en rotación interna y el antebrazo va a estar en extensión y pronación. ¿La mano cómo va a estar? La mano va a estar en flexión. Ya. ¿Qué músculos va a afectar? Afecta los músculos deltoides, braquial anterior, bíceps, supinadores del antebrazo y extensores. Entonces, esta es la posición en la que vamos a encontrar al bebito, ¿no? Esto. ¿Qué vamos a encontrar aparte en esta parálisis? Vamos a encontrar que hay una falta de la movilidad espontánea del brazo afectado, va a haber ausencia de los reflejos osteotendinosos y el reflejo de Moro va a ser asimétrico, ¿no? En cambio, en la parálisis de Klunk, ya vamos a tener que la lesión se va a producir a nivel de las raíces nerviosas de C7, C8 y D1. De todas es la menos frecuente y bueno, estas lesiones o esta lesión, mejor dicho, va a afectar los músculos de la mano, sobre todo los flexores largos de la muñeca, ¿no? Eh, existe una patología que se da cuando usualmente la lesión, o mejor dicho, las raíces nerviosas más afectadas son C7 y C8. Cuando la lesión ocurre más abajo y también afecta a la raíz nerviosa D1, nos va a producir un síndrome que se llama síndrome de Claude-Bernard-Horton. Este síndrome es un síndrome en el cual hay afección también a nivel oftálmico, ¿ya? Es característico. Estos se trata o sea, el tratamiento de la parálisis de Klunk es básicamente como una férula, es la movilización del miembro afectado y se suele recuperar casi en un curso de un año, ¿no? Igual que la parálisis de Klunk, perdón, la parálisis de Erduchen, el 90% de todos los casos se recupera entre los 3 y 6 meses, ¿no? Y no es necesario ninguna exploración quirúrgica en ninguno de ambos casos. Bien, entonces acá tenemos otro cuadro ya para poder distinguir ambas lesiones, ¿no? Entonces, tenemos la parálisis de Erduchen, más frecuentemente en las raíces nerviosas C5, C6, puede estar afectado C4 también, y en la parálisis de Klunk, C7, C8 también podría estar afectado algunas veces D1. D, no T, D1. Ya. La clínica, ¿cómo vamos a ver? El brazo va a estar en aducción y rotación interna. A eso le llaman la mano del camarero en la parálisis de Erduchen, ¿ya? El reflejo de Moro, como ya les dije, no está presente, es asimétrico. La presión palmar está presente. Aquí ven la manito cerrada. Y bueno, cuando hay una lesión o también está incluida la raíz nerviosa C4, lo que vamos a encontrar es una parálisis frénica del nervio frénico, que más adelante vamos a explicar. Igual, en la parálisis de Klunk, aquí la lesión típica es la mano caída, besamanos, que le llaman. El reflejo de Moro está presente en ambos, ¿ya? La presión palmar no está presente, miren que las manitos está así, estirada, ¿no? Y cuando afecta de uno, se llama síndrome de Claude-Bernard-Horner. Bien, entonces, la parálisis diafragmática, ¿ya? O mejor dicho, la parálisis del nervio frénico, ¿ya?
Con mayor frecuencia, casi siempre es unilateral, de un solo lado. Ya, obviamente, si es bilateral, va a ser algo grave, ¿no? Que va a requerir ese bebito una ventilación mecánica, ¿no? Ya, pero casi siempre es unilateral. Se suele presentar también por fetos de presentación podálica, aplicación o el uso de forceps, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en la exploración física, ¿no? Vamos a encontrar un bebito que va a tener una dificultad respiratoria, vamos a encontrar que podría haber una respiración paradójica, taquipnia, incluso cianosis, ¿no? ¿Cómo vamos a distinguirla? En la radiografía de tórax vamos a observar que va a haber una elevación del diafragma o del hemidiafragma que está afectado. En este diafragma es normal, ¿no? Hasta acá está. Pero en este diafragma, miren la elevación hacia arriba, ¿no? Esta es la lesión. Entonces, el lado afectado es este lado, ¿ya? El tratamiento básicamente es ortopédico y el 50% de los casos evoluciona con una recuperación completa del bebito hacia el tercer mes de vida. Bien. Y para terminar, tenemos las lesiones de los órganos internos, ¿ya? En cuanto a las lesiones de los órganos internos, tenemos tres órganos básicamente. Lo que es la rotura de hígado, ya que, como sabemos, el hígado es un órgano intraabdominal que va a ser el más afectado normalmente cuando hay un trauma obstétrico. La rotura se va a producir, puede haber compromiso o no de la cápsula hepática, puede manifestarse con una clínica de ictericia, letargia, anemia en casos de que haya un hematoma subcapsular. Y el tratamiento suele ser quirúrgico, ¿no? Una laparotomía exploratoria. Puede estar asociado a una rotura esplénica y la clínica o la sintomatología va a ser la misma, muy parecida a la de hígado. En cuanto a las hemorragias suprarrenales, suelen ocurrir en bebés macrosómicos, fetos grandes. El 90% de estos casos van a ser unilaterales y se manifiesta por la aparición de una masa a nivel de lo que es la fosa renal. En el bebito podríamos encontrar una anemia, hiperbilirubinemia y bueno, en la exploración se podrían encontrar calcificaciones que aparecen en la segunda, tercera semana. El diagnóstico es a posterior, ¿no? O sea, es que se encuentra, ¿no? A veces, muchas veces pueden pasar desapercibidos, ¿no? El diagnóstico se hace básicamente con una ecografía y el tratamiento es conservador, nada más conducta expectante. Y lo que son las lesiones oculares, bueno, tenemos que las hemorragias subconjuntivales se pueden ver en partos que son normales, aunque es más frecuente en los partos distóxicos, ¿no? No suelen requerir tratamiento tampoco y pueden existir también otras lesiones como las hemorragias retinianas, que son mucho más raras y que también se pueden ver en partos normales, ¿no? Hay que evidenciar o hay que vigilar estas hemorragias retinianas porque tienen un alto riesgo de provocar o de generar alguna alteración en lo que es la agudeza visual, ¿no? También existen otras lesiones a nivel de ojitos, como por ejemplo el lipema o la hemorragia del humor vítreo, que son mucho más raras, pero estas sí van a requerir cirugía. Bien, eso es todo. Básicamente lo que tienen que llevarse de esta clase es este cuadro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, recién nacido que al examen físico, a la exploración física, encontramos una mano o el brazo en aducción, rotación interna, ¿no? Con una característica propia de signo de propina de camarero, ¿no? Diga usted qué raíces nerviosas están afectadas. Entonces, si yo ya sé que es parálisis de Duchenne porque es la propina de camarero, entonces es raíz nerviosa C5 y C6, ¿no? Igual en encefalomatoma, ¿no? Y caput sucedáneo, por ejemplo. Recién nacido de una semana
en la cual se evidencia una masa a nivel de parietal derecho, circunscrita, que le genera dolor al tacto. Diga usted qué lesión es la que tiene este bebito, cefalemato, ¿ya? Entonces, más o menos va a venir así. Esas son las principales que tienen que saber, la diferencia de esas dos. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, una consulta tenía. Buenas Dime. noches. Sí, usted Bueno, mencionó acerca de el cefalematoma de que respeta borde lateral, respeta las suturas y el 15-20% de los casos, esto tiene asociación a fractura craneana, ¿no? En esos casos, cuando se confirma por radiografía una fractura craneana, ¿qué se le hace al feto? ¿Se le opera el cráneo? claro, tendrían que Mm, hacer, tendrían que tener una resolución quirúrgica. Acuérdate que no es que uno venda un cráneo, no, tiene que haber eh, una reducción, pero ya de manera quirúrgica en ese bebito. Poner unas plaquitas, ¿no? Si es que fuera necesario, ¿no? ya, está bien. Ya, gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces quedó claro, ¿cierto? Ya, chicos, entonces ahí quedamos con la clase. Voy a enviarle esta clase a su compañera, ¿ya? Ahorita te lo mando, ¿ya? Para que puedas, enviarlo a tus compañeros, ¿ya? Listo, hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.